claramente sobre este tema tenemos que verlo, sí, de la parte legal, pero me interesaba un poco más conocer el efecto práctico que va a tener esta declaración de la Suprema Corte, y por eso trajimos para que nos ilumine con su vasta sapiencia a Víctor Hernández, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Mi estimado Víctor, ¿cómo estamos? Carlos, muy contento de saludarte desde la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Oye, mi estimado, primero que nada, gracias por hacernos el enorme favor, ¿no?, de desmañanarte un poquito, de desmadrugarte para estar aquí con nosotros. Y segundo, ya que fue declarada inconstitucional, ¿no?, esta traspaso, ¿no?, formal que le iban a hacer de la Guardia Nacional hacia la Sedena, ¿esto cómo se va a ver reflejado, digamos, en la práctica, ¿no?, en el día a día de la operación de este cuerpo de seguridad? A ver, hay que separar las consecuencias de esta decisión de la Suprema Corte en el ámbito jurídico y en el ámbito operativo. En el ámbito jurídico, este es sin duda un triunfo histórico de la democracia mexicana, porque se trata de un freno a la militarización de la seguridad pública que ha ocurrido de facto en las últimas 3 administraciones, pero que este es el primer freno importante que se le da de iure, es decir, desde la perspectiva jurídica. Lo que pretendía esta reforma de transferir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a manos de la Sedena buscaba consolidar lo que en la práctica siempre ha sido una realidad operativa, y es el hecho de que la Guardia Nacional no es otra cosa que el ejército mexicano disfrazado de policía. Los policías federales han sido despedidos sistemáticamente, es muy reducido el número de policías reales que quedan al interior de la Guardia Nacional. El 80%, utilizando números redondos, de los elementos de la Guardia Nacional son personal de Sedena y de Marina, con muy poco o ningún tipo de entrenamiento policial. Y en ese sentido, la reforma lo que buscaba era pues consolidar lo que ya era una realidad operativa. Esto no modifica un ápice el comportamiento cotidiano de la Guardia Nacional, es decir, el día de mañana no tendremos ni un Guardia Nacional más para labores de seguridad pública. Las decisiones de la corporación se van a seguir tomando en Lomas de Sotelo, en el cuartel general del Ejército y Fuerza Aérea, y no en las oficinas de Rosa Isela Rodríguez. Pero sí que es una conquista importante, porque cuando menos pone el alto a la simulación jurídica de fingir que la Guardia Nacional es una nueva policía, porque pues en la práctica es un refrito de camionetas, de soldados, de uniformes, de patrones de camuflaje que son del ejército y que pues bueno, se habían tratado de presentar como una corporación nueva, pero si revisamos los números, al contrario, de hecho tenemos menos personal federal del que había entregado el presidente Enrique Peña Nieto al día de hoy. Ok, oye, entonces, para efectos prácticos, esta cosa sigue igual, ¿no? O sea, vamos a seguir teniendo, digamos, esta estructura de cadena de mando, ¿no?, que viene justo desde el ejército mexicano y no, como decías, de la Secretaría de Seguridad Federal. Es un triunfo modesto. A ver, es de verdad, por un lado, admirable el que se haya logrado un fallo de esta naturaleza, considerando toda la presión que había de la Presidencia de la República para que tuviera el sentido contrario, ¿no?, y que se endosara la militarización. Pero también hay que recordar que la Suprema Corte bajo Saldívar endosó varios de los muchos decretos, acuerdos, mini planes B que publicó el presidente a lo largo de su administración, tratando de dar parches jurídicos a la militarización, como lo fue el decreto de militarización de la seguridad pública de mayo de 2020, o la polémica extensión del mandato temporal, entre comillas, de intervención a las Fuerzas Armadas en la reforma constitucional de la Guardia Nacional, y llama la atención, ¿no?, como el argumento siempre suele presentarse así: solo dennos un sexenio más, un ratito más, ya estamos domando la crisis, cuando en realidad, por ejemplo, si revisamos las cifras absolutas de homicidios de esta administración, ya rebasó a Felipe Calderón, va a rebasar también cómodamente al presidente Enrique Peña en términos de homicidios. Entonces, sí hay que entender que en la operatividad no va a transformar nada, pero sí que ponen un aprieto al Estado Mayor de la Defensa, que sabemos en las revelaciones de Guacamaya Leaks es quien directamente de su puño y letra ha redactado varias de estas reformas que han salido del presidente o del partido en el poder, porque ya se habían comido la torta antes del recreo.
Es decir, esto reinicia el reloj a la reforma original de la Guardia Nacional, que establece un cronómetro en el cual tienen que entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana prácticamente ya no existe. Está encargada del Servicio de Protección Federal, de algunas oficinas pequeñas, pero ya no tiene la estructura que tenía para manejar toda una policía, y pues probablemente las Fuerzas Armadas van a entrar en un modo defensivo de preservar las vacantes que ya se estaban antojando para absorber con esta transición. Quizás a lo mejor apostarán por la muerte de la corporación y la fundación de alguna nueva en la próxima administración. Y es preocupante, ¿no?, ver cómo las Fuerzas Armadas han estado legislando directamente o cabildeando o impulsando sus intereses en el Congreso, pero se les olvidó la variable división de poderes. En México no es solo un cuerpo el que toma decisiones, y la Suprema Corte le puso un alto clarísimo a la militarización. Oye, a ver, he escuchado de varios afines, digamos, a este gobierno que con esta invalidación o con declararla inconstitucional se está atentando en contra de la seguridad, ¿no? Porque lo que decían era, güey, es que vamos a pasar a la Guardia Nacional para blindar, al menos era lo que decía Mario Delgado, para blindar a la Guardia Nacional y, digamos, inmuirla o pasarle los grandes valores que tiene el ejército mexicano. ¿Tú cómo ves esa declaración, mi estimado Víctor? Tengo mis dudas de cuáles son los grandes valores del ejército mexicano. Si revisamos, por ejemplo, cuáles son las estadísticas de los estados que han tenido despliegues militares, hay dos correlaciones muy claras. Número uno, incremento en violaciones a derechos humanos, que tiene muchas expresiones: tortura, fabricación de culpables, allanamiento de morada, lesiones a los detenidos, violaciones al debido proceso en general. Y en segundo lugar, incremento de los homicidios. Este argumento de que echar para atrás la reforma pone en peligro a los mexicanos es completamente falso, porque la evidencia estadística, por ejemplo, que recopila el programa de política de drogas del CIDE, indica que al revés, municipio o entidad federativa donde se despliegan las Fuerzas Armadas incrementan los homicidios hasta en un 9% en el mediano plazo, precisamente por un tema de diseño. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para hacer labores policiales, no tienen el entrenamiento, no tienen el equipamiento. Es como enojarse con el martillo porque no hace el trabajo del desatornillador. A ver, son dos herramientas que están diseñadas para propósitos diferentes. Y si en efecto la estrategia estuviera funcionando y lugar a donde llegan los militares fueran oasis de paz, que ya no vuelven a requerir de ninguna intervención militar, no se explicaría el caos que hay en Tamaulipas, en Michoacán, que han necesitado de varios redespliegues federales en todos los últimos 3 sexenios, porque las Fuerzas Armadas son un paliativo que sí pone un poquito de orden un ratito, pero a largo plazo, si no hay instituciones judiciales fuertes, si no hay fiscalías con capacidades de investigación, si no hay policías locales que tengan presencia en el terreno, pues la delincuencia regresa tan pronto como se va el ejército. Y además, ¿de qué valores del ejército estamos hablando? Justo hoy también se publica en el New York Times el espionaje de las Fuerzas Armadas a activistas de derechos humanos del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos. Es decir, si hablamos de valores y de axiología militar, pues bueno, en esa cosmovisión el Chapo Guzmán y los defensores de derechos humanos son igual de terribles, ¿no? Son igual de peligrosos para el Estado mexicano y merecen ser investigados con todo el poder del Estado. Entonces, híjole, esto de hablar de cuáles son los valores militares, yo no sé cuáles los que tendrá en mente Mario Delgado. Hay unos valores de las Fuerzas Armadas que son los que están en el marketing, honor al valor, lealtad, patriotismo, y luego están los que ocurren en las calles, en la vida real. Dice el filósofo Platón, uno no es puntual por llegar una vez a una reunión a tiempo, sino que uno lo es en la medida en que lo hace sistemáticamente. Si tú dices una cosa y haces otra en repetidas ocasiones, lo que verdaderamente constituye tu carácter y tus valores y tu visión del mundo son eso que haces repetidamente, no lo que quisieras presentar en el marketing de tu organización. Claro. Oye, por último, Víctor, ¿crees que lo he notado mucho, ¿no?, en esta administración, que creen que si algo lo hace el ejército va a ser perfecto, ¿no?, prístino, puro, casi inocente, ¿no?, o sea, y casi imperfecto? ¿Crees que tener cierto nivel de escepticismo, de decir, güey, o sea, no por estar metido en el ejército ya con eso se va a volver completamente bueno? Eso, y al menos es lo que yo creo, secundarías, al menos en esa postura. El presidente tiene un crush adolescente con las Fuerzas Armadas y tiene una forma de pensamiento mágico. Considera que
los militares son una especie de ángeles en la tierra, absolutamente incorruptibles, eficientes en todas sus tareas, y que son como el rey Midas, ¿no? Tarea que toquen es problema que van a resolver. Y la práctica nos ha demostrado que no. Por ejemplo, pensemos en las aduanas, ¿no? Supuestamente la militarización de las aduanas iba a ser una solución al problema de corrupción, al problema del fentanilo, y hoy en día tenemos una crisis diplomática marca diablo con los Estados Unidos precisamente por la cuestión del fentanilo. Decíamos que al darle todo el control de la seguridad pública, porque en este sexenio lo han tenido al menos a nivel federal los militares, se iba a acabar la crisis de violencia, y resulta ser que no, que a la misma estrategia lo que le siguen son los mismos resultados. Aunque cambiemos las patrullas, los logos y le creemos un himno al nuevo aeropuerto, a la misma estrategia y a los mismos personajes le van a seguir las mismas conductas y los mismos resultados. Y esto hay que entenderlo de cualquiera. No hay ningún ser humano angélico, divino, completamente exento de errores. Y esa es una de las críticas, por ejemplo, en torno a que los militares no hagan evaluaciones de control y confianza. Los militares sistemáticamente han evitado cumplir con los requisitos de ley y hacer sus evaluaciones poligráficas, toxicológicas, las mismas que tendría que hacer cualquier policía, ahora que quieren ser policías y que hicieron toda esta maniobra para la creación de la Guardia Nacional. Que, a ver, no son garantía de buena conducta, porque ahí tienes a García Luna y a muchísimos personajes con su control de confianza aprobado y que aún así han sido unas fichitas, pero sí que por lo menos el monitoreo, tener unidades de contrainteligencia, sí que te genera cierta conciencia como funcionario público de que no puedes hacer cualquier cosa y de que estás siendo permanentemente monitoreado. Entonces, yo que insistiría, a ver, nadie es perfecto. Y si tú tienes un empleado que por décadas solamente lo adulas, le dices que es muy leal, le das incrementos salariales, pero no hay un proceso paralelo de rendición de cuentas, de llamarle a resultados, pues ese empleado no va a sentir la necesidad de rendir resultados. Ese es el problema que tenemos de fondo en México, que nuestras Fuerzas Armadas son el sector por excelencia de la Administración Pública Federal que está exento de monitoreo, que no se le toca, que solamente se le agradece el apoyo, la lealtad, el sacrificio, que claro que todo eso es cierto, pero si no entregan resultados en materia de incidencia delictiva, si incrementan casos de violaciones a derechos humanos, si son instituciones campeonas de opacidad, pues hay que llamar a ese empleado a cuentas y decirle, a ver, esto no está funcionando, algo tenemos que cambiar en este proceso. El gobierno podría aprender mucho de procesos de gerencia y de supervisión que uno tendría de cualquier empleado, ¿no? Desde una papelería hasta una transnacional, ¿no? Claro. Llamar a cuentas no es por molestar, es para asegurar la calidad del trabajo que se hace. Víctor Hernández, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UP, muchas gracias y te mando un fuerte abrazo hasta Londres, Inglaterra. Oye, van a tener la coronación ahora del rey. Ya, además va a ser día feriado, entonces vamos a celebrar con mucho gusto. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muy bien, hasta con día feriado y toda la onda. Mi estimado Víctor, fuerte abrazo. Gracias al buen Víctor, Arbitrus1805, y lo pueden seguir. La neta vale mucho la pena seguirlo porque tiene opiniones bastante buenas y fuertes, como acaban de ver. Venidos, corte, regresamos. Para cuidar el agua, recuerde que cada gota cuenta, por lo que es necesario revisar regularmente llaves y tuberías para detectar fugas y repararlas. Cuidar